Bien, ahora vamos a desarrollar el problema número 5 acerca de inversa de funciones, ¿no? Nos piden calcular la inversa de esa función que tiene dos subfunciones. Veamos entonces cómo es la resolución. Bien, lo primero que debemos hacer es etiquetar a cada una de estas funciones, ¿no? Le vamos a llamar f1 y a esta otra le tendremos que llamar un f2. Para calcular la inversa de una función es importante o es preciso verificar la inyectividad, ¿estamos de acuerdo? Tenemos que verificar la inyectividad. ¿Qué dice la inyectividad? Dice si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 debe ser lo mismo que x2. A ver, entonces aquí vamos a ver para la función f1. O sea, la inyectividad va a ser con respecto a que debe ser inyectivo para la función 1 y para la función 2. Los dos deben ser inyectivos para que la función f, para que esta función f sea inyectiva. Si es que uno de ellos nada más es y el otro ya no es inyectivo, entonces definitivamente este f de x ya no va a ser inyectivo y por lo tanto no va a tener inversa. Entonces, lo que vamos a hacer es verificar la inyectividad para los dos, ¿no? Los dos tienen que cumplir inyectividad, si no, no va a tener inversa. Entonces, ya sabemos lo siguiente, que f1 de x es lo mismo que x menos 2 para el caso de que x sea mayor o igual que 0. A ver, verifiquemos la inyectividad, ¿no? Entonces, a ver, veamos. f1 de x1 debe ser lo mismo que f1 de x2, entonces el x1 debe ser lo mismo que el x2. A ver, reemplacemos los valores que se nos da ahí, ¿no? A ver, estos dos valores. Si reemplazamos eso, nos quedaría que x1 menos 2 es lo mismo que x2 menos 2, ¿no? Entonces de aquí vamos a tener que obviamente x1 es igual a x2, pues se van a simplificar este valor menos 2 y este menos 2, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que f1 es inyectiva, ¿no? Listo. Entonces, recordar eso. Ahora vamos a ver para el siguiente, para f2. Para f2. Entonces aquí tenemos un f2 de x que tiene la forma menos x al cuadrado, pero para el caso de que x sea menor que 0. Entonces, si quiero probar la inyectividad será así, ¿no? f2 de x1 igual a f2 de x2, entonces debe cumplir que x1 es lo mismo que x2. A ver, reemplacemos entonces los valores para f2 de x1 y f2 de x2. Entonces, para este caso sería menos x1 al cuadrado, y esto sería igual a menos x2 elevado al cuadrado. A ver, simplificando los menos, te quedaría que x1 al cuadrado es lo mismo que x2 elevado al cuadrado. ¿Qué debemos hacer aquí? Pues extraerle la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, ¿no? Extraemos raíz cuadrada y vamos a tener lo siguiente. Tenemos valor absoluto de x1 igual a valor absoluto de x2. Pero ¿quiénes son estos valores absolutos? Mira, tú sabes que x es menor que 0. X es menor que 0. Entonces, mira, ¿qué podríamos decir de esta desigualdad? Mira, si x es menor que 0, significa que x1 es menor que 0 y también que x2 es menor que 0. Si es que es así, el valor absoluto de x1, simplemente ¿cuánto sería? Menos x1. El valor absoluto de x2 sería menos x2. Eso debemos reemplazarlo aquí, ¿no? Entonces este valor absoluto es menos x1 y este es menos x2, de donde vamos a tener que x1 es igual a x2. Por lo tanto, ya tenemos una conclusión, ¿no? F2 entonces sería inyectiva. Entonces, F2 es inyectiva. Listo. Ya terminamos con el primer paso
de este ejercicio y ahora lo que debemos hacer es el cálculo de la función inversa. Cálculo de la función inversa, ¿no? De la función inversa. Listo. Entonces, para eso ya tenemos la función, ¿cierto? La función. A ver, vamos a poner la función de f1. Ahí está. f1. Nosotros sabemos que, a ver, acá también vamos a hacerlo para los dos, ¿ya? Para f1. Listo. Entonces nosotros aquí sabemos que y sería igual a x menos 2. Si hacemos el despeje de x, aquí sería y más 2. Y su función inversa de x sería simplemente x más 2. Ya saben que la técnica que utilizamos es simplemente hacer el cambio x por la variable y, ¿no? En este caso y es ya la función inversa. Listo. Ahora, como ya conocemos cuál es el dominio, o sea, para este caso, x es mayor o igual que 0, ¿no? Aquí está, mira. F y su dominio es mayor que 0. Ya, entonces vamos a acotar a esta función, ¿no? Si nosotros restamos el 2, x menos 2, mayor o igual que 0 menos 2, entonces quedaría que x menos 2 es mayor o igual que menos 2. Pero resulta que este valor son los valores de y, ¿estamos de acuerdo? Esto es y, mira, así se define esta función, y igual a x menos 2. Entonces decimos, ¿no? Y es mayor o igual que menos 2, entonces el rango de la función f1 simplemente sería desde menos 2 hasta el infinito. ¿Y quién es esto? No es otra cosa que el dominio de f a la menos 1, pero de la función 1. Ya está. Entonces ya tenemos un primer resultado. Ahora vamos a ver el siguiente. Para la función 2. Para f2, ¿no? Para f2. Aquí tenemos la regla de correspondencia para f2, que es menos x al cuadrado, ¿no? Menos x al cuadrado, o sea, sería y igual a menos x al cuadrado. Despejamos x en términos de y, ¿no? Entonces aquí también tenemos su respectivo valor. A ver, aquí sería que x es menor que 0, ¿no? Bien, entonces es fácil hacer el despeje de x en términos de y, que sería así, ¿no? Menos y es igual a x al cuadrado. ¿Qué debemos hacer aquí? Es sacarle la raíz cuadrada aquí y aquí también una raíz cuadrada. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener raíz cuadrada de menos y igual a valor absoluto de x. Pero fíjate, como x es menor que 0, este valor absoluto ¿a qué va a ser igual? ¿No? Si x es menor que 0, por aquí nomás, si x es menor que 0, el valor absoluto de x sería menos x, ¿sí o no? Entonces recuerda esta forma en el momento que hagamos el reemplazo. Raíz cuadrada de menos y, esto sería igual a menos x. Y si hacemos el despeje, ya tenemos cuánto vale x, ¿no? X sería entonces, x sería menos raíz de menos y. Y la función inversa, f a la menos 1, pero de la función 2 de x, sería entonces menos la raíz cuadrada de menos x. Pero me falta saber quién es el dominio. ¿Quién es el dominio? Para eso debo acotar a esta función menos x al cuadrado. A ver, elevemos al cuadrado aquí. X al cuadrado tendría que ser mayor que 0. El menos x al cuadrado tendría que ser menor que 0. Y justamente este es el valor de y, ¿cierto? Esto, aquí está, y, miren, y sería menos x al cuadrado. Entonces ponemos que este valor sería y menor que 0. Entonces el rango de la función f2 sería desde menos infinito hasta 0, que no sería otra cosa que el dominio de la función inversa
pero de la función 2, ¿no? Listo. Con eso ya tenemos el resultado. A ver, entonces, esta función ya sería parte de la función inversa, ¿no? O sea, aquí sería cuando x pertenece al intervalo de este de aquí, de menos infinito a 0. Menos infinito hasta 0. Bien, ahora haciendo un consolidado de lo que ya nos ha resultado en este problema, podríamos decir lo siguiente. Luego, la función inversa, f a la menos 1 de x, sería así, ¿no? Tenemos dos subfunciones inversas. Una de ellas es esta de aquí, ¿no? Ahí está. F a la menos 1 de x dice es x más 2. ¿Pero cuál es su dominio? El dominio de la función 1 inversa sería esta de aquí. Listo. Entonces ponemos cuando x pertenece al intervalo desde menos 2 hasta el infinito, ¿no? Ahora, la siguiente función, ¿cuál es? Es esta de aquí. Esta de aquí es la otra función, que sería menos la raíz cuadrada de menos x, pero cuando x pertenece a ¿qué intervalo? A este de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Este de aquí es el dominio de esa función inversa 2. Entonces ponemos ahí, menos infinito hasta 0. Bien, esa sería entonces la resolución del problema número 5. Y si es que tienes alguna duda en este tema de las funciones inversas o en otro tema que ya hemos visto, tienes que dejar el comentario escribiendo tu pregunta y yo en la brevedad posible voy a responderte.